También conocer esos cosmos, que todos sabemos que acá hay una mezcla cultural, el alemán chileno, con, digamos, bienvenido no solamente en los idiomas, también la cara, los corazones, y decirlo así. Eh, Vamos entonces ahora es la segunda sesión de panel. Que por favor siéntase relajado si quieren también abrir las ventanas. Realmente no hemos tenido ningún problema con el punto de vista organizacional, no, no va a pasar algo si abrimos las ventanas y se cae calor. También si quieren dejar las mochilas a un lado o atrás, también lo pueden hacer de manera tranquila para ocupar espacio. Eh, Habiendo dicho eso, vamos entonces a la segunda sesión, en la cual va a moderar, en este caso, Mónica Vergara. Mónica es ingeniero bioquímico, y bioquímico de profesión. Ella está encargada de, coordinadora de la sección de investigación de la red INDECA. Y ella va a moderar esta sesión en la cual va a tener un invitado al profesor. Me alegra mucho estar aquí el día de hoy. Tengo el honor de presentar al profesor, doctor Stephen Rinke. El profesor Rinke es una eminencia de la rama. Nos alegramos mucho de que esté el día de hoy. Es profesor de Historia Latinoamericana y es director también del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Higher University de Berlín. Ha sido premiado por diversas instituciones académicas en toda Latinoamérica y tiene una estrecha relación con Chile, por supuesto, en donde ha supervisado a numerosos, a más de una decena de doctorantes, que son también hoy exitosos profesores, tanto en Chile como en Alemania, muchos de ellos, algunos de ellos también presentes aquí hoy. También ha sido consultor de doctorado en la Pontificia Universidad Católica de Don Félix, en la Universidad Católica de Chile, en la Universidad de Chile. Ha participado también, lleva más de 2 décadas de experiencia y teniendo proyectos de investigación de COICID, de FONDESID y tales. Ha sido también frecuentemente solicitado por medios de comunicación tanto chilenos como alemanes, medios de prensa, medios de internet, de radio, televisión, para dar su perspectiva tanto de temas del pasado, de la historia y temas actuales también. También fue invitado como asesor del presidente Frank-Walter Steinmeier en su último viaje a Latinoamérica. También ha publicado recientemente 2 libros relacionados con la dignidad, uno por la Universidad Católica del Maule y uno de la Bundeszentrale für politische Bildung, cuales ha sido recientemente. Los dejo entonces con la presentación del profesor Rinke, que es la nueva cultura para el perdón y la autoridad que mantiene el espíritu que tiene en Chile de 1970 a 1973. Muchísimas gracias, Mónica, y muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para mí un gran honor y siempre un enorme placer también estar aquí en la Embajada de Chile, donde ya tuvimos tantas exposiciones y eventos. Y probablemente algunos de ustedes se preguntarán, este Rinke, ¿no? Ha escrito tanto sobre Chile, sobre el golpe de Estado, y ahora no habla sobre el golpe. ¿Cómo pasa esto, no? Y bueno, no puedo decirle todo que estaba conectado con eso, pero realmente he tenido o he preparado una presentación sobre reacciones alemanes al golpe de Estado. Algunos de los puntos que ya se tocaron en la mesa redonda hoy. Pero al final de cuentas, por razones diplomáticas, se decidió no presentar este paper hoy. Y por eso, no, bueno, on y soit qui m'en pense. Pero por eso tengo otra presentación que también se basa en una investigación muy reciente que he hecho, y eso tiene que ver con la nueva cultura para el hombre nuevo. Y antes de hacerlo, también tengo que mencionar que para mí ha sido un enorme placer ver mis alumnos aquí en estos círculos, porque se ve como estas relaciones académicas entre Chile y Alemania están continuando, ¿no? Desde la generación de Priscilla Plantenberg, que en los años 70 formó las bases, y hoy en día, junto con muchos otros colegas, estamos intentando de mantener
hacer crecer también estas relaciones con los muchos contactos que tenemos con Chile. Y quisiera también mencionar que en las semanas que vienen voy a estar en Chile y dar mi presentación sobre las reacciones alemanas en frente del golpe de Estado sin ninguna restricción. Y si quieren, estas presentaciones también se presentarán en el canal de YouTube de la Universidad Católica el 7 de septiembre y en otros canales el 12 y 13 de septiembre porque estaré en Valparaíso en estos días. Bueno, solo eso. Para empezar, desde la Primera Guerra Mundial, la lucha contra el colonialismo y el imperialismo se convirtió en un discurso definitorio en los países del sur global a lo largo del siglo XX, ¿no? En América Latina, esto significó generalmente la lucha contra la supremacía de los Estados Unidos, que a través de su expansionismo e intervencionismo lograron la supremacía en el llamado hemisferio occidental. La variante chilena del discurso antiimperialista tuvo su apogeo durante la Unidad Popular. Fue una variante efectiva porque, además de incluir factores económicos y políticos, contenía elementos culturales. La idea de cultura previamente vigente, definida por una oligarquía marcada por influencias europeas, era la de la alta cultura, ¿no? Cultura era la cultura de los teatros, de los museos, la alta cultura. Sin embargo, este concepto experimentó una fuerte amplificación debido a la construcción e inclusión del folclore nacional y por la creciente presencia de la cultura de masas de estilo norteamericano, el jazz, los bailes, ¿no? La música popular. Esta transformación era parte y signo de un proceso de abertura dentro del cual lo popular, la masa, iba perdiendo paulatinamente connotaciones negativas. Asimismo, podía atribuirse el último término al descubrimiento de grandes capas de la población eran potenciales consumidores, compradores, ¿no? De productos culturales. Cuando la Unidad Popular llegó al poder democráticamente en Chile en 1970, el país estaba extremadamente dividido en los que apoyaron o los que rechazaron el nuevo gobierno. Se desarrolló una feroz batalla de opiniones que se libró en particular en el medio de la caricatura política. Esto no es sorprendente porque la Unidad Popular persiguió objetivos revolucionarios con la llamada vía chilena al socialismo. Según el nuevo gobierno, no solo había que transformar el Estado, la economía y la sociedad, sino que también había que formar un hombre nuevo. Eso era la palabra de la época, ¿no? El hombre nuevo. Los medios para lograrlo fueron cambios revolucionarios en la vida cultural y especialmente en el sistema educativo de que ya hemos hablado en la mañana, ¿no? Los estrategas de la Unidad Popular se dieron cuenta de que para ello debían utilizar los instrumentos del mismo imperialismo cultural para vencerlo con sus propios medios, por así decirlo, ¿no? La editorial estatal Quimantú iba a desempeñar un papel importante en este proyecto, publicando no solo literatura popular, sino también diversas series de historietas, todas ellas al servicio del objetivo de formar la conciencia socialista de la población común corriente. Aunque recientemente han aparecido importantes trabajos sobre la actividad de Quimantú, estos han mencionado el aspecto del discurso antiimperialista como un hecho, pero no lo han examinado específicamente con mayor detalle. Por lo tanto, han faltado estudios dedicados al aspecto del compromiso específicamente con el imperialismo cultural.
Mi ponencia de hoy postula que este aspecto fue esencial para Kimantú y que su programa, especialmente en las historietas, porque los cómics, ¿no? Porque la editorial y su personal se veían a sí mismos como motores del cambio cultural revolucionario. Entonces, mis preguntas son, ¿cómo se llevó a cabo la lucha contra el imperialismo cultural en la editorial Kimantú? ¿Qué papel desempeñó la historieta en esto y por qué fue el medio preferido? En particular, ¿cómo se enfrentó la historieta a la cultura popular estadounidense que se consideraba un contramodelo especialmente peligroso y popular? Yo voy primero a hablar sobre los debates sobre los conceptos culturales bajo la unidad popular, porque había todo un discurso de qué significa cultura, ¿no? Que la idea era básicamente transformar, ¿no? Lo que antes era solo la alta cultura para los ricos, ¿no? A una cultura más abierta para los obreros, para la masa de la población. Luego hablaré de la editorial Kimantú y de sus series de historietas para finalmente iluminar la crítica al imperialismo cultural en este medio con la ayuda de algunos ejemplos. La base del análisis será una evaluación de la prensa y los archivos, las publicaciones de Kimantú y literatura secundaria, todavía relativamente limitada. Bueno, hablamos primero sobre el concepto de cultura bajo la unidad popular. Las transformaciones culturales ya se habían producido en el Chile desde los años 20. Los grupos de población, hasta entonces marginados, se integraron en el mercado y la cultura nacionales. Paralelamente, se profundizó en una revolución mediática, comunicativa, que desde el principio tuvo una fuerte influencia estadounidense. Por ello, se planteó más que nunca la cuestión de cómo interpretar estos procesos de cambio. Los productos comercializados de la industria cultural transnacional son cultura. Eso era la pregunta, ¿no? La música pop, el estilo norteamericano, ¿es cultura o no es cultura? ¿Qué hacer? Era posible encontrar una respuesta autóctona a la aparente invasión de estos productos y qué papel debían desempeñar las llamadas masas de la cultura de masas, ¿no? En el proyecto de una cultura nacional. A partir de mediados de la década de 1960, las respuestas a estas preguntas parecían ser más urgentes. Las reformas sociales y económicas del gobierno de Eduardo Frei Montalva tuvieron fuertes repercusiones sobre el sector cultural. Así lo muestran fenómenos tales como la creciente importancia que adquirió la educación, la reforma a la enseñanza superior, la expansión de la industria cultural inducida por la televisión, ¿no? Es también la década de la entrada de la tele. Los estilos de vida y la vida cotidiana de todos los chilenos se modificaron. Con ello, se hacía necesaria una reformulación del proyecto nacional. Los nuevos medios descubrieron a la masa, es decir, a los sectores populares, las clases medias, ¿no? Como fuente de una cultura desde abajo, como destinataria de una política cultural nacional, lo que hizo que el país experimentara un cambio estructural de su público. Y es interesante porque en la mañana hablábamos sobre esos centros de investigación bajo la dictadura, ¿no? Y especialmente algunos de estos centros, como el Seneca, por ejemplo, produjeron este conocimiento en los años 80, como Carlos Catalán y otros más, ¿no? Especialistas de medios de comunicación. El cambio cultural fue acompañado de forma crítica. En la estela de la Escuela de Frankfurt y de Theodor Adorno, alguien que se leyó mucho también en Chile, ¿no? Y más tarde del famoso italiano Umberto Eco, se desarrolló una crítica fundamental a la industria cultural. Reaccionando a las experiencias de movilización de masas de los totalitarismos del siglo XX,
Las reservas se dirigieron contra el poder de la comercialización, la producción industrializada y la dinámica expansiva de la cultura de masas. Los conceptos culturales tradicionales parecían amenazados por esto. En los años 60 surgió la línea latinoamericana de crítica a la cultura de masas, la Escuela del Imperialismo Cultural. El lugar de nacimiento de este poderoso enfoque fue Santiago de Chile. Los críticos del imperialismo cultural en América Latina alimentaron sus tesis desde las raíces marxistas y se comprometieron críticamente con los debates en Europa Occidental. Al plantear esos debates en la ONU y en la UNESCO, ganaron la atención mundial. Eso se debe, entre otras cosas, a que recibieron de Europa impulsos institucionales y de personal esenciales. El sociólogo cultural belga Armand Matelas, que enseñaba en la Universidad Católica de Santiago desde los años 60, se convirtió en la figura central en este contexto, y no solo en Chile, sino en Latinoamérica en general. Los críticos del imperialismo cultural se apoyaron fuertemente en la teoría de la dependencia. Veían el imperialismo cultural como correlato del imperialismo económico y político. Sus críticas enfatizaban el uso del poder por parte de la industria cultural mediante la radio, la televisión, fotonovelas, historietas, música, prensa y publicidad. Especialmente peligrosa parecía la transferencia de actitudes, comportamientos y estilos de vida con el aparente fin de alcanzar homogeneización, desmovilización política y de generar un consenso hegemónico, vitalista. El peligro de esto, afirmó Armand Matelas en una entrevista, era que traía consigo la pérdida de la cultura nacional, sobre todo del folclore y del arte popular. Según él, la industria cultural imperialista despojaba a los países subdesarrollados de su cultura, tal como el imperialismo económico les arrebataba de sus materias primas. En numerosos estudios realizados junto a discípulos chilenos, especialmente con el ahora famoso autor Ariel Dorfman, confirmó el entrelazamiento que existía entre los consorcios industriales chilenos, los transnacionales y su poder mediático. La dinámica expansionista inherente al imperialismo cultural, basada en la autoimagen de la universalidad de sus propios valores, se consideraba un peligro especial. Esto a su vez dio lugar al segundo nivel de dependencia, el ideológico. Según la crítica del imperialismo cultural, la cultura de masas era altamente ideológica y representaba valores burgueses inauténticos e impropios de la clase y tenía como objetivo asegurar el statu quo social. Ningún cambio, ninguna reforma, nada, ¿no? Al que revestía de una imagen ideal de modernidad. Los críticos argumentaban que la sustancia se sustituía por la apariencia y que esto animaba a la gente a huir de los problemas reales hacia mundos mediáticos ilusorios, como en el cine, en las películas románticas, ¿no? Todo eso. El borrado asociado de la memoria social de las clases bajas tenía como objetivo abrirlas a nuevos mensajes y ideologías de consumo. El secretario general del Partido Socialista, Carlos Altamirano, acuñó el término violación de la conciencia para este tipo de influencia, ¿no? Violación de la conciencia. En la Asamblea Nacional de Trabajadores de la Cultura, celebrada en septiembre de 61, explicó a los trabajadores de la cultura chilena las reivindicaciones resultantes de esto. Altamirano habló de la necesidad del trabajo cultural de las masas para elevar la conciencia revolucionaria en la lucha contra la, cito, pseudocultura comercial, y así cambiar la realidad.
En su opinión, la cultura no era una parte elemental de la vida de las personas. El gobierno de la Unidad Popular había incluido en su programa electoral las tesis de la crítica al imperialismo cultural formuladas en los años 60 y anunciaba que quería luchar, cito, por los valores nacionales contra la colonización cultural y para crear una cultura nueva y un hombre nuevo, fin de cita. Los esfuerzos de gobierno de Allende en el ámbito cultural estaban dirigidos a crear una cultura chilena auténtica e independiente en una América Latina progresista, es decir, socialista, aunque ciertamente se sirvió de los medios de la oleada cultura de masas. El debate sobre la cultura de masas se politizó hasta un punto sin precedentes y contribuyó así a la polarización ideológica, lo que en última instancia imposibilitó la creación de una cultura chilena unificada para las masas de los pobres en sustitución de la cultura de masas explorada. Las ideas básicas del socialismo y dicotomía en relación con la cultura de masas conformaron los planteamientos de la política cultural estatal bajo la Unidad Popular entre 70 y 73. Esta política tenía muchos niveles y se centraba en la promoción cultural de las clases bajas. La cultura era entendida como un derecho social, ¿no? Un derecho social, también lo hemos escuchado en la mañana, que debía ser accesible a todo el, no solo a los ricos, no solo a la clase media. Otro elemento central fue la lucha activa contra las influencias estadounidenses. Los jóvenes fueron identificados como un grupo objetivo importante, ya que se suponía que eran especialmente proclives a estas influencias, ¿no? Los llamados hippies, que también existieron en los años 70 en Chile, en los años 60. La política cultural de la Unidad Popular se esforzó por eliminar la cultura de masas norteamericana de su propio terreno de entretenimiento. Ahora vamos al segundo punto y en este punto voy a hablar un poco sobre la editorial Kimantú y sus historietas. Quizás muchos de ustedes se recuerdan de su niñez, no habiendo leído estas historietas y obviamente la editorial Kimantú era una institución nacional, no absolutamente conocida de cualquier persona. Así que para los que ya conocen esta historia, por favor, hagan algo diferente ahora, no me escuchan, porque que ya está. Después vamos a algunos ejemplos. Un instrumento importante para lograr el objetivo de cambio cultural fundamental y la creación de este hombre nuevo fueron los medios de comunicación. Para ello, la Unidad Popular introdujo leyes culturalmente proteccionistas, ¿no? Una idea de desarrollar este ámbito chileno de la cultura sin influencias de fuera. Así, en cuanto a contenidos, pudo recurrir parte de la prensa, la televisión nacional, a la productora cinematográfica que fundó la Unidad Popular, Chile Films, ¿no? Y a la editorial Kimantú, una palabra del mapudungun que significa sol del saber. Kimantú, en particular, que había surgido de la compra y nacionalización de la antigua editorial Zigzag, a través de la Corporación de Fomento de la Producción, de la Corfo, en febrero de 71, se consideraba el buque insignia de la política cultural de Unidad Popular. En su primer mensaje presidencial ante el Congreso Nacional de 71, el presidente Salvador Allende asignó a la editorial estatal la tarea de promover la literatura nuestra y de permitir que el libro sea un bien que esté al alcance de todos los chilenos. Fin de cita. La idea entonces era nutrir a la mayoría de la población con la cultura, así como a sus hijos con el programa estatal llamado Medio Litro de Leche, ¿no? Leche y cultura, conocimiento, educación, ¿no? El enfoque era la masificación de la información, rompiendo
cito, definitivamente las barreras entre la cultura y el pueblo. Fines. Así se construyó la editorial estatal más importante en la historia de Chile, que produjo más de 12 millones de libros en solo 3 años, ¿no? Es impresionante. No creo que en la historia moderna había otro ejemplo de una producción de tantas dimensiones. Sin embargo, la labor de la editorial no estuvo exenta de problemas, sino todo lo contrario. Una dificultad inherente del proyecto Kimandú era su imperativo comercial, debido a las deudas heredadas del predecesor y también a la decisión del gobierno que la financiación debía provenir de los propios recursos de la editorial. Eso no era una tarea fácil, ya que había que llevar a cabo una reestructuración fundamental sin despedir a ninguno de los 900 empleados. Por ello, Kimandú, en nombre de intereses privados, curiosamente también imprimió publicaciones de opositores a la Unidad Popular o publicaciones con contenidos que no se correspondían con su visión del mundo, como los cómics de Disney, ¿no? Disneylandia, con eso para generar, ¿no? Así era la lógica. Esa era la única manera de que la editorial pudiera financiarse razonablemente y financiar los otros proyectos que realmente eran importantes para ellos, ¿no? Y de estos voy a hablar ahorita. Había que ganarse a los sectores populares como un nuevo grupo de compradores y en el seno de la dirección se discutía la mejor manera de vender estos productos. Se desarrollaron nuevas estrategias para distribuir las publicaciones, por ejemplo, en kioscos, en librerías, en sindicatos, comités de la Unidad Popular, los famosos CUP, usando suscripciones, rebajas para trabajadores, pero no regalos, nunca los regalaron, siempre muy baratos, pero no regalos, porque lo que se regala no se estima, ¿no? Así que es un poco la lógica. Kimandú se hizo cargo de la mayoría de las revistas y series de cómics de Zigzag y las continuó, como la muy exitosa revista Estadio, ¿no? La revista de deporte más importante de la época. Sin embargo, en algunas publicaciones se hicieron modificaciones de contenido. Por ejemplo, la muy exitosa serie El Jinete Fantasma se transformó en El Mangue, con un mensaje mucho más en línea con el programa socialista. Llegar al grupo de lectores preferido, es decir, los sectores populares, fue un reto especial. Resultó una tensión entre concientización y placer. El análisis profundo o la literatura exigente no les gustaron tanto a los sectores populares como los responsables imaginaban en el primer momento. Según muchos políticos culturales, especialmente los miembros del Partido Comunista, el lector de clase popular consumía inconscientemente la cultura de masas sin poder reflexionar críticamente sobre ella. Según su visión mecanicista, el mensaje debería cambiar las conciencias. Otros observadores tuvieron una mirada más sutil y tomaron en cuenta también la diversidad de los sectores populares. No son todos iguales, ¿no? Tienen gustos diferentes. Pero en general, todos compartían una elevada aspiración normativa, según la cual debían transmitirse valores socialistas como la solidaridad del pueblo y el valor del trabajo. De este modo, era posible una clara separación entre el bien, es decir, el pueblo, los autores y la unidad popular, y el mal, la burguesía. Los mensajes buenos se propagaron de forma emocional utilizando estereotipos de amor, pasión, misterio y aventura. En total, Kimandú contaba con una enorme variedad de publicaciones. Entre las se encontraban revistas de distinto carácter, femenino, político, literario, etc.
series de libros, revistas infantiles e historietas. Con el concepto de la serie mini libros que se publicó en 72 y 73, la editorial consiguió poner en el mercado unos 5 millones de libros baratos en muy poco tiempo, con una mezcla de textos triviales y otras más sofisticados, ¿no? Eso es también otra idea de llevar contenidos a este público. Se trató de un nuevo éxito de la estrategia de educación popular que la dirección de la editorial también llevó a cabo en el ámbito de la literatura infantil y juvenil. Y allá también estos intelectuales de los 80 como Subercaseaux y Joffre trabajaron sobre eso. La idea de los mini libros se encontraba cerca de los muy conocidos folletines decimonónicos, textos ficcionales baratos de carácter romántico y dramático que circularon en los sectores populares ya desde décadas, ¿no? Por supuesto, los mini libros querían ir más allá de estos folletines románticos con el intento de llevar al lector popular a un nivel más elevado de la lectura. Otras colecciones, como Nosotros los Chilenos, publicada entre 71 y 73 bajo la dirección de Alfonso Calderón y Hans Hermann, se dedicaron al fomento de la identidad nacional. La revista Paloma, no sé, alguien se recuerda quizás, ¿no? Sí, reprodujo las muy populares telenovelas como fotonovelas, pero ahora con carácter socialista. La revista Ahora informó sobre programas del gobierno y problemas de actualidad con fotos en color y humor de Erwin, el famoso Erwin, ¿no? Menos entretenida era la revista con números temáticos, cuadernos de educación popular, dirigido por Marta Arnica y Gabriela Uribe. Tras las críticas, los editores tuvieron que simplificar su lenguaje para que los trabajadores puedan estudiar. Otro elemento muy interesante que tuvieron esas discusiones con los lectores, ¿no? Para cambiar el contenido, para que todos puedan aprender y entender de lo que se trata. Ahora voy al tercero y último punto con mis ejemplos. Los responsables de Kimantu consideraron especialmente receptivos al medio del cómic a los sectores populares. Por ello, la editorial puso especial énfasis en el desarrollo de estas publicaciones en la línea socialista. Este paso se tomó con grandes esperanzas, ya que se consideraba que los trabajadores, igual que los niños y los jóvenes, eran fáciles de seducir por los mensajes de consumo de la industria cultural. La historieta tradicional se consideraba problemática en ese sentido porque los cómics llegaban a mucho más lectores gracias a su distribución mundial y moldeaban la conciencia colectiva y la imagen humana de más personas que cualquier otro medio de texto. Esto ocurrió gracias a la visualización de los contenidos que incluso los niños y los analfabetos podían entender fácilmente. La popularidad de las historietas en Chile era motivo de gran preocupación, ya que los productores estadounidenses y las agencias de distribución que operaban a nivel mundial dominaban este mercado. A pesar de la larga tradición de humor gráfico, sátira política y picaresca de tono sexual que se expresaba especialmente en la revista Topase, según los análisis de prensa en 72, alrededor del 87% de todas las series de cómics impresas en los periódicos chilenos eran de origen extranjero y en la mayoría de Estados Unidos. Solo los periódicos socialistas y comunistas se permitían aún el lujo de las series cómicas chilenas. El dominio de la oferta extranjera fue casi más pronunciado en los cómics independientes. Aquí el mercado se vio inundado por las diversas ofertas de la corporación Disney, como Disneylandia, Tino Rico, Fantasías o Trevilin. Las críticas a la dominación estadounidense en el sector de la historieta fueron muy fructíferas durante la Unidad Popular. El famoso ensayo para leer al Pato Donald, ¿no?, escrito por Matelat junto con Ariel Dorfman,
se convirtió en un bestseller mundial a través de numerosas traducciones y, por así decirlo, en la Biblia de la crítica al imperialismo cultural. En este clásico libro, los autores analizaron lo que consideraban elementos centrales de las historietas del Pato Donald, como el adoctrinamiento con valores capitalistas, estilos de vida, mensajes de consumo, la creación de mundos ilusorios y reales y la perpetuación de estereotipos colonialistas. Según Dorfman y Matelar, el Pato Donald era solo la punta del iceberg de la historieta estadounidense. Dorfman analizó los cómics americanos de superhéroes del tipo Superman, así como los cómics del oeste, y analizó el paternalismo, el pensamiento en estrictas jerarquías ordenadas según puntos de vista materiales, el racismo y el individualismo. Todos los géneros, señaló Dorfman, glorificaban, cito, el estilo de vida americano y atribuían a los estadounidenses una superioridad y supremacía casi naturales sobre todas las demás formas de civilización. Según estos críticos, el entretenimiento proporcionado por las aparentemente inocuas historietas estaba envenenado con mensajes ideológicos. Además, contenían mucha sangre, violencia y erotismo. La mordaz crítica ideológica no pudo cambiar el hecho de que las historietas siguieran gozando de gran popularidad entre el público chileno y especialmente entre los votantes de clase baja de la cultura y de la unidad popular. Por ello, los responsables de la política cultural del gobierno desarrollaron diversas estrategias para luchar contra el dominio de estas corporaciones estadounidenses. En primer lugar, el personal de Kimanto realizó encuestas entre la clase trabajadora para determinar sus preferencias en el ámbito de la historia. Basándose en los resultados, la editorial decidió una estrategia doble, manteniendo el formato y las técnicas de la historieta, pero introduciendo nuevos contenidos y nuevos valores. Produjo nuevas historietas en las que el presente chileno constituía el contexto y que perseguían una intención decididamente didáctica. Desarrollaron varios formatos dirigidos a diferentes grupos destinatarios, siempre con la intención de ofrecer una alternativa a los folletos de Disney ampliamente distribuidos. Así que la serie Cabro Chico, que se publicaron 70 números entre 71 y 72 bajo la dirección de Saúl Scolny, se dirigió a un público infantil. Cabro Chico se fijó como objetivo impartir valores diferentes al afán del lucro capitalista de, por ejemplo, el famoso tío rico, ¿no?, de Donald Duck. La unidad popular quería sentar las bases del hombre nuevo entre los más pequeños. Así se dijo programáticamente en el anuncio de la revista, cito, queremos un niño con espíritu creativo y crítico, un niño que ama a su familia y a su pueblo, un niño que conozca la realidad chilena, un niño sano, alegre y feliz. Fin de cita. Al igual que los adultos, los niños debían convertirse en activistas que exigieran sus derechos. La lucha infantil, según los creadores de Cabro Chico, debe beneficiar a la comunidad y no solo al individuo. Los niños debían ser inculcados con los nuevos valores socialistas a través de la historieta. El interés central estaba en los niños desposeídos de los trabajadores chilenos. En talleres especiales con miembros del equipo editorial se pidió la opinión también de estos niños seleccionados. Se les pidió que dijeran que les gustaba de los cuadernos y por qué. Cabro Chico quería seguir desarrollándose a partir de estas opiniones. Ahora, para influir a estos niños en el sentido correcto, los creadores no se privaron de reescribir los cuentos tradicionales en forma de los llamados anticuentos, en los que los héroes renunciaban noblemente al beneficio individual
por el bien de la comunidad. Los nuevos personajes creados en Cabro Chico, por ejemplo, se llaman Martín y Cano, deberían desplazar a los protagonistas de la industria de la historieta infantil como Donald, el pato Donald o Mickey Mouse, ¿no? Estos nuevos héroes estaban más cerca de la realidad chilena. En sus aventuras pusieron en primer plano los valores de solidaridad y de igualdad. Los productores siempre incluían un suplemento para adultos en los folletos. Esto era necesario porque los padres no estaban en absoluto dispuestos a renunciar a sus propios recuerdos de la infancia sin oponer resistencia. Especialmente los anticuentos causaron bastante crítica de parte del público. Las críticas de algunos lectores se dirigían contra la manipulación de los niños y la destrucción de la imaginación. Anwandter, que ha sido uno de los primeros en analizar las reacciones de los lectores, afirma en torno a la crítica, cito, se trata de momentos en que el ideal del lector popular, comprometido con la revolución, se confronta con experiencias singulares de lectores que de alguna manera no se sienten representados por la línea editorial o manifiestan su disconformidad con ella. Pero lo importante es que estaban abiertos, ¿no?, a estas críticas, que estaban abiertos a la discusión con él. Pero los creadores de Cabro Chico desestimaron esta crítica, señalando la necesidad de explicar ya la verdad sobre la injusticia a los niños. Pretendían ver a través de los falsos valores de la literatura infantil burguesa y ponerles los verdaderos, es decir, los valores sociales. Una decadencia que, según los productores de la revista, contribuyó incluso a espantar también a los niños, convirtiéndole en personas asustadas y tímidas de contacto, como muestra esta figura. ¿No? Aquí se puede ver aquí arriba, señora, su hijo le tiene miedo a algunos animales, no se atreve a enfrentarse a una persona desconocida, le tiene miedo a la oscuridad. Cuando fue por primera vez a la escuela, tuvo temor de entrar en ella. Y entonces el subtítulo, ¿no cree que esto contribuye a aumentar los temores que tiene su niño? Para que una historieta sea interesante, ¿cree usted que hay que recurrir a estos métodos? ¿No cree que es mejor crear el suspenso con humor y no utilizando el terror? ¿No? Es uno de estos mensajes. También en Cabro Chico se problematizó implícitamente el género de superhéroes, ¿no? Es un género muy importante en esta época, los superhéroes, ¿no? Quizás bueno, todavía existen, ¿no? En todos lados, pero en esta época creo que es un poco el momento del auge, ¿no?, del superhéroe en estilo global. Un buen ejemplo es uno de los primeros números de la revista que presenta el tema en forma de ciencia ficción. Y ahora voy a ver a mi próximo ejemplo. En el número 3 de Cabro Chico se muestra un planeta en que el pensamiento de los niños está totalmente dominado por un el superhéroe, ¿no? Las imágenes de este superhéroe dominan el paisaje de la ciudad y también están omnipresentes en los medios de comunicación. Acá se ve esto, ¿no? Los niños que pueden ver al super en todos lados, ¿no? Por lo tanto, los niños creen que el super y solo él puede resolver todos los problemas. Pero cuando ven que los visitantes del otro planeta, es decir, Chile, superan un problema mediante esfuerzos conjuntos, aprenden que la fe ciega en el superhéroe es un error, ¿no? La solidaridad es más fuerte que el superhéroe. Bueno, a ver, hay otra. No, bueno, otra historieta de la editorial Kimantú, La Firme,
autoproclamada revista de información popular, se dirigía a un público más amplio. Este cómic fue una de las primeras publicaciones en serie en aparecer ya en abril de 71 y hasta mayo de 73 se publicaron 61 números. Para la revista trabajaron muy conocidos dibujantes como Alberto Vivanco, su hermano Jorge Vivanco, el famoso Pepe Wilca, ¿no?, que algunos van a conocer, y también el más famoso incluso Hernán Vidal Hervi, ¿no? Los tres ya habían colaborado en los años 60, pero ahí probaron nuevos formatos y hicieron jugar a sus personajes en situaciones de la vida real. Así se inventó la historieta de secuela Lo Chamullo. Se trataba de un barrio ficticio de los sectores populares que en aquella época habían surgido sin control en las afueras de la capital. En el medio de la historieta se intentaba informar y concientizar en el interés ideológico socialista. Los temas complejos deben presentarse de forma sencilla para las personas que no suelen leer textos largos. Para ello se utilizó un lenguaje directo mediante imágenes de ambientes cotidianos reconocibles. Cito, no se trataba de arquetipos aislados, sino de actores que participaban en un proyecto revolucionario de gobierno que ponía énfasis en la cultura como centro del proyecto socialista para llegar a los sectores más vulnerables. No solo el contenido, sino también el sistema de divulgación fue innovador para llegar realmente a los sectores populares. Hubo una repartición gratuita en los centros de madres, las juntas de vecinos, los sindicatos, las fábricas y las agencias estatales. La revista quería ser una herramienta de la información popular. Por lo tanto, también se dirigía a los comités, a los CUPs, aunque desde las elecciones de 69 tenían cada vez menos seguidores. Los lectores debían difundir los textos en su entorno social del mismo modo que los folletines decimonónicos solían ir de mano a mano. Debían convertirse en propagandistas de los mensajes y valores de la unidad popular que transmitía la firme y también llamar a la dirección directa. Aunque la función propagandística de la revista era por tanto evidente, tenía que venderse porque se mantuvo el imperativo de la autofinanciación. Mirando hacia atrás, unos 40 años después, uno de los responsables de la historieta, Alberto Vivanco, dijo sobre las intenciones de la firma y cito, el plan de la revista era simple y absolutamente necesario. Explicar mediante historietas los proyectos y realizaciones del gobierno popular, llegando a las grandes masas usualmente huérfanas de toda información en forma sencilla y directa sobre temas contingentes de políticas sociales y económicas. La firme jamás pretendió adoctrinar a nadie, sino solamente entregar información digerible para los lectores bombardeados por las falsedades de los medios nacionales e internacionales. Se usó la historieta porque era el mejor medio existente en aquella época. Actualmente utilizaríamos el Internet, los Twitter y los teléfonos celulares. Su ex compañero Hernán Vidal fue más autocrítico con su propio trabajo en el entorno de la firma que Vivanco. Él dijo en una entrevista en 2016, cito, era muy ideológica la cosa. Era hacer historieta contando de una manera sencilla a través de historieta y humor los proyectos y las realizaciones del gobierno de Allende. En algún sentido era paternalista la cosa, porque nosotros íbamos a aprender de qué se trataba la cuestión y hacíamos nuestros guiones y nuestras historietas. Pero bueno, no había otra forma, porque como te digo, la ignorancia era la norma en el campo y así con todo. Fin de cita. Bueno, se puede decir mucho sobre la revista, pero creo que ahora ya el tiempo ha pasado
demasiado rápido, voy a mostrarles a lo menos algunas otros ejemplos. Super Tauro, por ejemplo, es otra de las adaptaciones del mito del superhéroe en el contexto chileno, ¿no? Es un pequeño niño que obviamente tiene su medio litro de leche y pone al super Tauro y sale a luchar por el bien del pueblo, ¿no? Y es muy chistoso, ¿no? Es realmente también lo hay en el internet ahora y es fantástico leerlo, ¿no? Otro más aquí es el encuentro del super Tauro con el super hombre, ¿no? Que aquí viene obviamente el signo del dólar, ¿no? En su pecho. Así que tú eres el que les está haciendo el juego a las empresas externas, pero no te metas conmigo, supercarro mío, que yo tengo superpoderes más grandes que los tuyos. Mis superpoderes me los traen del extranjero, cualquier cantidad. Me alcanzaría inclusive para convidar. Siéntate conmigo, te aseguro que alcanza para los dos. Y el supercarro, obviamente, jamás, no boicoteamos al país. Antes te enfrentarás conmigo. Y más que eso, no es realmente super ícono, ese tipo de historietas. Y una más que les quisiera enseñar es lo chamullo, ¿no? Aquí es la crítica al imperialismo cultural, ¿no? En la primera, aquí se ve el intelectual comprometido, ¿no? Como profesor. Veamos distracciones artísticas existentes actualmente. Primero, el cine como actividad comercial recorre al erotismo para vender más, ¿no? Y aquí se ve los inocentes niños, entremos a ver esta nueva versión de Blancanieves y los 7 enanitos. Eran chicos, pero no estúpidos, ¿no? Y la segunda aquí con la música negocio que a través de maquinarias publicitarias crea ídolos juveniles. Y dice el joven, ¿no? Le ha ido muy bien al cantante este. Hecho buena ropa, casa, auto, es decir, tiene de todo, menos vos. Y el tercero, aquí en la burguesía, ¿no? Las mujeres burgueses en el teatro, les tiran alusiones de ópera, que son como símbolos de las entretenciones artísticas hechas para el uso exclusivo de las clases sociales altas. Y dice la una, no entiendo nada de lo que está pasando, pero me encanta escuchar el francés, ¿no? Entonces, así, un poco la idea, y son realmente súper entretenidos. Como ya les comenté, muchas de las colecciones se encuentran en internet. Hay un sitio que se llama Sol de Saber, allá se encuentran todos estos materiales. Bueno, para concluir rápidamente, los aires desarrollo de la intelectualidad revolucionaria que reclama para sí la tarea de ilustrar a los sectores populares se hace muy evidente si se estudia las historietas de la editorial estatal Kimantú. Esta actitud paternalista hacia las clases bajas era extendida, aunque algunos intelectuales la cuestionaron críticamente y buscaron el contacto directo con el pueblo. Los niños, los pobres y las mujeres fueron los destinatarios de la campaña contra el imperialismo cultural y dirigida por los intelectuales masculinos de la izquierda. También es un asunto bastante de género aquí, ¿no? Y hay bastante sexismo en estas historias. No sé si leer el punto de hoy, ¿no? Realmente le llama la atención, ¿no? Las creadoras de historietas daban por sentado que sus lectores eran pasivos y debían olvidar las lecciones de placer burgués que tenían muy arraigadas para alterar su situación de subordinación. Tuvieron que salir de las culturas comerciales del capitalismo. La lucha contra el imperialismo cultural estaba entonces en el centro de la obra de Kimantú. Aportó a todos los participantes, por muy diferentes que fueran sus opiniones y enfoques en detalle, un denominador común. Combatir la falsa conciencia del pueblo era el objetivo de todos los implicados. Los debates se desenvuelven no en torno a si así debe lograrse, sino solo al cómo. El concepto de pueblo seguía siendo vago.
Los sectores populares, los pobres, los habitantes de las poblaciones se consideraban especialmente susceptibles a los mensajes del imperialismo cultural. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Wilde, por esta muy interesante presentación. Tenemos un par de minutos ahora para recibir preguntas del público. Me gustaría saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o comentario sobre la presentación. O algunas experiencias. Tiene una experiencia concreta. Sí. Después del golpe, se convirtió en una suerte de costumbre popular esconder libros. Y no fue por un asunto, por una tormenta eléctrica, sino porque los militares iban a las casas a buscar libros. Y yo, después en todo lo que he hecho en Chile, he encontrado siempre a gente que me ha dicho, y estos libros los escondí. Y eran de la editorial Quimantú. Exactamente. Bajo la dictadura, Quimantú era como un enemigo número uno, ¿no? de la parte cultural. Y toda la gente que estaba involucrada a esta empresa era muy brutalmente atacado, ¿no? Así que, porque yo creo que entendía muy bien que lo que hizo Quimantú en su época era realmente revolucionario y un peligro bastante grande, ¿no? Al entendimiento burgués, ¿no? De lo que debería ser la cultura exclusiva, ¿no? Para algunos y no para todos, ¿no? Y es algo que Pinochet y sus ayudantes querían cambiar, ¿no? Radicalmente. Y por eso crearon también todo una maquinaria propagandística, ¿no? Interna, con el apoyo de Lucia Iriart también, ¿no? Y con sus propias revistas para hacer una reforma, ¿no? Un salto atrás, ¿no? a la época anterior. Dalila. En vínculo con esa pregunta anterior, considerando que luego Quimantú se transformó en la editora nacional Gabriela Mistral, donde algunas colecciones permanecieron, como por ejemplo nosotros los chilenos y otros también, ¿hay alguna continuidad desde el uso de la historieta? No sé si se podrá responder, pero digamos como en algunos se nota una continuidad o un intento, por supuesto, de retomar estos mismos hitos, como bueno, nosotros los chilenos, y otras colecciones que habían sido súper simbólicas y darle un poco la vuelta. Sí, algo sí se nota, ¿no? De cómo lo hicieron la gente de la Unidad Popular, ¿no? Mantener los instrumentos, pero cambiar los contenidos es algo que se ve también bajo la dictadura. Y, por ejemplo, en la prensa oficialista de la época también hay caricaturas, ¿no? Obviamente con un carácter radicalmente opuesto a lo anterior, ¿no? Pero sí, existe algo de eso, pero nunca ha sido tan desarrollado que bajo la Unidad Popular no tenía el mismo peso y yo creo tampoco el mismo apoyo, ¿no? De parte del Estado. En el lado cultural, lo que hizo la dictadura era más o menos abrir el país a la cultura comercial, ¿no? De Estados Unidos, sin producir mucho autóctono o nacional, ¿no? Eso es algo que realmente se perdió, pero no hay que subestimar que dentro de estas culturas comerciales no tan atacadas durante la Unidad Popular también se desarrollaron voces de resistencia, ¿no? Se piensa en Sting, ¿no? Bailan solos, ¿no? Y los conciertos en los años 80, en que muchos se expresaron como solidarios con la oposición a la dictadura. Así que también aquí había algunos, al menos, voces politizadas que trajeron un sentido de resistencia, de la cultura de resistencia al país. Una
Una pregunta muy corta, porque estamos con el tiempo y yo tengo que despedirle a ustedes. Mi experiencia que yo estudié en Leipzig, mi doctorado, lo que significa que tuve la fortuna, de alguna manera, de involucrarme mucho con gente de la antigua DDR, ¿no? Desde el punto de vista propagandístico, existe todavía en Leipzig, bueno, existía en la época que yo hice el doctorado, mucha información, literatura, qué sé yo, en la cual se ve mucho el paralelo también, el anticapitalismo, la figura. Me imagino que hay una coincidencia cultural, por decirlo así, pero obviamente manteniendo Europa y Latinoamérica como países o como continentes completamente distintos. ¿Tiene usted una opinión al respecto? Sí, había un intercambio cultural, pero creo que más importante con Cuba. Más importante con Cuba, porque Cuba tenía una producción enorme, ¿no? Cultural, y así que había, pero al final de cuentas yo creo que todo lo que produjo chileno, Kimantú era una producción auténtica, ¿no? Que realmente tenía mucho que ver con la realidad chilena, con lo popular, ¿no? Ujú. Debemos unirlas, juntar las preguntas, sí. Yo una breve intervención, junto con agradecerle su presencia aquí una vez más. A mí me interesa bastante el tema del adoctrinamiento, ¿no? Porque obviamente hay que tratar de ponerlo en una perspectiva objetiva, si se puede llamar así. Pero, claro, aquí se detecta un poco como una agenda. Obviamente la Unidad Popular tiene una intención, obviamente ellos apelan a que son ciertos valores, pero eso se puede subjetivizar. Y me llama, cuando uno eso lo superpone con la intención de estas caricaturas comerciales, hay un poco una simetría, porque por un lado uno busca realmente ir a unos ciertos valores, pero por otro lado Disney lo que quiere es vender. Pero es interesante, creo yo, en lo que mencionó, porque hay de todas maneras se transmiten ciertos ideales que para mí tal vez son involuntarios de querer transmitirlo, ¿no? La idea del tío rico que tiene una piscina de dinero, que nada, y tiene autos y casa, ¿no? Pero yo no creo que haya una agenda, o tal vez sí la hay, ¿no? Sí. Hay porque Disney tal vez tiene una agenda escondida. No sé si tal vez podría comentar brevemente esa... La agenda escondida es exactamente lo que les importó mucho a los críticos de la época, ¿no? Porque ellos decían que realmente había una agenda escondida que era una política de parte de Estados Unidos para vender su estilo de vida al resto del mundo, especialmente América Latina y especialmente durante la Guerra Fría, cuando esta visión, ¿no?, de la vida era bajo ataque, ¿no?, por parte de los países socialistas, ¿no?, y las nuevas ideas. Pero tiene razón y es una muy, muy buena pregunta. Los cómics de Disney en una primera vista se ven muy inocentes, ¿no? Sí, son chistosos, ¿no? Son inocentes, pero la crítica al imperialismo cultural era exactamente eso. La agenda está allá, ¿no? Va a impartir estos valores capitalistas a los cerebros de los pobres chicos chilenos. Teníamos una pregunta. Podemos continuar en la pausa. Sí. Podría desarrollar un poco el tema de la perspectiva de género dentro de la editorial que tú, porque entre medio de esto hay toda una revolución por la pastilla anticonceptiva, hay todo un tema de planificación familiar que es importante, el tema educacional, y al menos yo sé de que desde una perspectiva más conservadora está ocurriendo, hay todo un lenguaje hacia las mujeres por parte de la revista Paula y la revista Ritmo. Quería consultarle si hay una perspectiva particular de Kimantú respecto a políticas familiares o a partir con un discurso particular hacia las mujeres en este contexto. Sí, es que Kimantú tampoco es monolítico, ¿no? Hay muchas distintas revistas, líneas, series de libros, las historietas, ¿no? Y en las historietas la idea, yo leí algo, ¿no?, de las entrevistas de los creadores también, y dijeron que para los obreros, para realmente interesar a ellos, no a ellas, sino a ellos, es importante tener un erotismo en eso. Y eso normalmente era un sentido bastante sexista hoy, desde la perspectiva de hoy, ¿no? Las mujeres eran representadas más o menos como
objetos, no con mucho, digamos, agencia, ¿no? Los que tenían la agencia siempre eran intelectuales comprometidos, pero masculinos, ¿no? Así que ahí hay realmente una visión bastante clara, pero al mismo tiempo existe lo que usted menciona, ¿no? Todo esto, este movimiento de iluminar a las mujeres, de liberar los matrimonios, ¿no? Y todo, ¿no? Así que hay de todo, pero yo diría que la evaluación del sector popular era bastante negativo en ese sentido, aunque no se dieron cuenta, pero la idea era para ingresarle a los trabajadores se necesita un poco de sexismo, ¿no? Y la última, es muy rápida. La pregunta que hizo el colega fue sobre cómo es que está bien vista esta agenda oculta de Disney, porque es un discurso que hoy en día también se utiliza por grupos conservadores respecto a la agenda oculta de Disney cuando promueve temas como igualdad de género o cuando promueve temas de la orientación sexual. Entonces, me parece fascinante cómo el discurso para atacar a alguien tan grande como Disney termina cambiando dependiendo de quién es el opositor. Entonces, hoy en día, en el Oriente también, incluso mucho en Estados Unidos, se han ido con todo contra Disney pensando esta agenda oculta. Entonces, ¿cómo así esto depende mucho de lo que se tiene como enemigo cultural? ¿Cómo así esto y puede seguir variando en el tiempo con Disney como el principal opositor? Sí. Y lo interesante es que en esa época de la unidad popular, la crítica a Disney, ¿no? Y a la cultura comercializada no vino solamente de la izquierda, sino de la derecha también. Los conservadores eran muy críticos siempre decían que para ellos el ideal es la cultura alta, ¿no? Que es de ellos, ¿no? Y no esta cultura intermedia, que es más o menos para la clase media, ¿no? Que es la cultura comercializada. Así que siempre existió esto, pero tiene toda la razón. Ahora ha cambiado bastante la manera o la calidad de los valores que se transmiten, ¿no? Y por eso la resistencia a esto también por parte de la derecha. Sí. Muchas gracias. Tema puede seguir poniendo durante mi pausa de almuerzo, no dejarle queremos dar ese tenemos una pausa de almuerzo ahora hasta 13 de Sí. cuidado.